Ok, vamos ahora a realizar este ejercicio. Dice, determine la energía interna, es decir, la U, vamos a ver, la U eh, del agua a una presión de 20 pSI y una temperatura de 400 grados Fahrenheit. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a determinar la energía interna del agua. Primero vamos a hacer nuestra tablita de parámetros para que más o menos sepamos resolver esto. Entonces, vamos a poner temperatura, vamos a poner presión, vamos a poner energía interna y calidad y estado, ¿sí? Estado, calidad, energía interna, en este caso sería presión y temperaturas. Consideren las unidades que estamos es en PCIA, ¿sale? Entonces tenemos que ir a unidades inglesas. Los datos que tenemos son 20 PSI y temperatura de 400 grados Fahrenheit. Ok. Cuando nosotros tenemos dos parámetros como temperatura y presión, existen dos maneras en que podemos encontrar el estado. Es lo primero que tenemos que hacer para saber a dónde ir a buscar la energía interna que nos están pidiendo. Existen dos gráficas, digamos, eh, de, vamos a poner dos gráficas de curva de saturación, en donde una es con este, mm, temperatura y volumen. Y la otra es de presión y volumen. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a suponer, se lee esto así. A la presión dada, que es la presión que yo tengo en mi sistema, ¿sí? A la presión dada, que en este caso serían 20 pSI porque es la presión que yo tengo en mi sistema. ¿Cuál es la temperatura de saturación? A 20 pSI. Me voy entonces a las tablas termodinámicas y en las unidades de 20 pSI, ¿sí? Este, vamos a ver, permítanme un tantito, a 20 pSI, pues es como en la 50. Ahí están las tablas de unidades inglesas. Buscamos las tablas de agua saturada, tabla de presión para buscar la temperatura de saturación. Aquí están, ¿no? Tablas de agua saturada, tabla de presión, y entonces yo voy a ir a buscar a la presión de 20 pSI, ¿cuál es la temperatura de saturación? A 20 pSI, resulta que la temperatura de saturación es de 227.42. Entonces, 227.42. Entonces, 227.42 y es la temperatura de saturación. Muy bien. Entonces, voy a considerar el comportamiento del agua. Del comportamiento del agua cuando está en esta posición. Más o menos el agua se comporta así. Se comporta así, se comporta así y se comporta así. En una gráfica temperatura-volumen, el agua se comporta como se dibujó en la línea roja. Entonces, en este caso, 400 grados Fahrenheit es mayor o menor que 227.42. Como es mayor, voy a ponerle aquí aproximadamente 400 grados Fahrenheit. Entonces, ¿dónde se intersecta con la línea del comportamiento del agua? Se intersecta en este punto, por lo tanto es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque está a la derecha, fuera, a la derecha de la curva de saturación. Vamos a pensar que la temperatura fuera de 100
150. 150 está abajo de la temperatura de saturación. Entonces sería un líquido comprimido si fueran 150, ¿no? En este caso, como son 400, que le va, como son 400, entonces son vapor sobrecalentado, ¿sí? Y este sería el estado, vapor sobrecalentado. Ahora, si yo tengo a una gráfica de presión-volumen y tengo una temperatura, voy a tener una temperatura de aproximadamente a la temperatura dada. ¿Cuál es la temperatura dada? De 400 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Cuál es la presión de saturación o la presión a la cual va a hervir el agua a 400 grados Fahrenheit? Me voy a las tablas de agua saturada. Ahora es tabla de presiones, este, tabla de presiones, tabla de a la temperatura de 400 grados Fahrenheit, tabla de temperaturas, aquí está 400 grados Fahrenheit. El agua va a hervir a la presión de 247.26. 247.26 PSI. ¿Sí? A esa temperatura va a hervir el agua. El agua, en este caso, en una gráfica de presión-volumen, el agua se comporta de la siguiente manera. Ahorita te digo cómo. Más o menos se comporta así, así y así. Entonces, en todo caso, si yo tengo 20 PSI, pues voy a decir que 20 PSI, pues están por aquí, ¿no? Voy a pensar que por aquí. 20 PSI. Es menor que 247. Entonces, ¿dónde se intersecta con el comportamiento del agua? Se intersecta aquí. Por lo tanto, sería un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque está del lado derecho de la curva de saturación. Si fuera, por ejemplo, la presión de 1000, vamos a pensar que 1000 fueran aquí, entonces se intersecta aquí, sería un líquido comprimido. Pero para nuestro caso, como son 20 y está debajo y se intersecta en este punto aproximadamente, entonces vemos que es un vapor sobrecalentado. Esta gráfica, yo normalmente utilizo esta gráfica porque con esta a veces me confundo, porque si la presión es mayor, puedo considerar que es un vapor sobrecalentado, por equivocación, obviamente. Sin embargo, acá, si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, ya sé que está hirviendo, porque la temperatura es más caliente. O si no llega a la temperatura de saturación, pon tu 100, entonces sé que todavía no hierve, porque el agua hierve a 227.42 a la presión de 20 PSI. Entonces, yo en lo personal siempre utilizo esta, pero puedes utilizar también la gráfica de presión-volumen. Bueno, entonces ya determinamos el estado. Quedamos que cuando es un vapor sobrecalentado, la calidad no existe. No es cero, porque acuérdate que cero es en la punto de líquido saturado y 1 en vapor saturado. Y en vapor sobrecalentado no existe, tampoco existe en líquido comprimido. Por lo tanto, la calidad aquí no existe. Entonces voy a ir a buscar a las tablas de vapor sobrecalentado, ¿sí? Recuerda que solamente tenemos 3 tablas. Bueno, tenemos líquido comprimido, 3 fases aquí, que es líquido saturado, mezcla saturada y vapor saturado y vapor sobrecalentado. Dentro de estas, aquí, cuando estamos en estas 3, utilizamos las tablas de agua saturada, tabla de temperatura y tabla de presión. Y si caemos aquí en vapor sobrecalentado, utilizamos las tablas de vapor sobrecalentado. Y si tenemos líquido comprimido, utilizamos las tablas de líquido comprimido para conocer mis parámetros. En este caso, como tengo
Vapor sobrecalentado, pues voy a las tablas de vapor sobrecalentado. Está en agua saturada, tabla de presiones, agua saturada, y la que continúa es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado a 20 pSI. Busco 20 pSI, aquí están 20 pSI. ¿A qué temperatura? A 400 grados Fahrenheit. De este lado están las temperaturas. Mira. Aquí están las temperaturas. Esta es la columna de las temperaturas. Esta es la columna. A 20 pSI, esta es la columna. Busco a 400 grados Fahrenheit. Y esta es la columna del volumen específico. Esta es la columna de la energía interna. Y esta es la columna de la entalpía. Y si busco la entalpía, pues obviamente va a ser necesito la energía interna, la U. La U es esta, por lo tanto a 400 sería sería este volumen, y esta es la energía interna. Acá arriba lo puedo verificar. Esta es la columna de la energía interna. Por lo tanto, la energía interna es 1145.1. ¿Sale? Entonces, 1145.1 kilojoules, mm, a ver en qué unidades está la energía interna, BTU sobre libra masa. ¿Sí? Aquí lo pude cerciorar. BTU sobre libra masa. BTU sobre libras masa. Y ese sería el resultado que yo andaba yo buscando. 1145.1. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro esto. Dice así. Determinen la temperatura del agua en un estado donde la presión, o sea, quieren la temperatura, donde la presión es 0.5 y H 2890. Vamos a hacer la tabla de propiedades para que podamos darle una buena solución a esto. Bueno, tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos entalpía. Vamos a poner estado. No vamos a poner calidad. Nada más vamos a poner eso. Entonces, determine la temperatura. Esa es la que necesitamos, ¿no? Temperatura, ¿cuánto? Donde la presión es 0.5 megapascales. 0.5 megapascales. Que vienen siendo 500 kilopascales. ¿Sí? Y la H viene siendo de 2890 kilojoules sobre kilogramo. Entonces la H, 2890 kilojoules sobre kilogramo. Hay que ver el estado y tengo dos datos, 500 kilopascales, por lo tanto ya puedo conocer el estado para saber a dónde voy a ir a buscar la temperatura. Mientras no sepa yo el estado, es decir, recuerda que son 5 estados: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada, eh, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Necesito saber en dónde estoy para saber qué tablas voy a utilizar y dónde voy a ir a buscar la temperatura. Cuando tú tienes presión y un parámetro, ya sea entalpía o volumen o energía interna, vas a usar este método. Vas a buscar, en este caso, a la presión de 500 kilopascales. Vas a buscar cuánto vale HF y cuánto vale HG, ¿sí? Y vas a comparar con esta. Ya te comenté, si este valor de H es mayor que HG, es un vapor sobrecalentado. Si este valor de 2890 está entre HF y HG, es una mezcla saturada. Y si 2890 es menor que HF, quedaría del lado izquierdo y sería un líquido comprimido. Vamos a ver cuánto vale HF y HG.
a, en este caso, vamos a ver como la 12. Aquí está, tablas de agua saturada, tabla de presiones. ¿A qué presión? A 500 kilopascales. Vamos a buscar 500, aquí está 500 kilopascales. ¿Cuánto vale HF? Aquí está HF. ¿Y cuánto vale HG? Que sería esta de aquí. Entonces, HF aproximadamente serían 640.09. 640.09 kilojoules sobre kilogramo. Y Hg sería 2748.1 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sale? Y ya con esto, pues yo comparo 2890, ¿dónde se encuentra? Y veo que 2890, por ejemplo, es mayor que HG. Vamos a pensar que queda aquí. 2890. Entonces, como queda aquí, queda del lado derecho y por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Porque quedó del lado derecho de la curva de saturación. Ya te comenté, si quedara en medio, pon tú que fueran 2600, quedaría en medio y sería una mezcla saturada. Si fueran, por decir la H500, quedaría del lado izquierdo y sería un líquido comprimido. En este caso, como 2890 es mayor que Hg, que 2748.1, concluyo que es un estado en vapor sobrecalentado. Entonces, ¿a qué tablas voy a ir a buscar la temperatura? Porque es lo que me están pidiendo. Pues en las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, me voy aquí a las tablas de vapor sobrecalentado que están abajo de las tablas. ¿A qué presión es? Esta, considera que aquí las presiones, mira, vienen en megapascales. Entonces, yo tengo 0.5 megapascales. Busco 0.5 megapascales. Aquí tengo 0.2, 0.3, 0.4 y aquí están, mira, 0.5 megapascales. Este es el cuadrito o la tabla de presión, la cual tengo que utilizar. A 0.5 megapascales y 2890 tengo que buscar la H. ¿Sí? La H sería esta columna, la tercera. A 0.20 no me sirve, entonces a 0.5. Entonces, mira, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que buscar 2890 en las H. Esta es la columna de las H. Si te das cuenta, no se encuentra 2890. Sería aquí aproximadamente. Tienes que buscar dos números entre los cuales quede 2890. 2890 queda entre 2855.8 y 2961. ¿Sale? Entonces voy a anotarlo. 2855.8. Esta va a ser, le voy a llamar X0. 2855.8. Y a la 2890 le voy a llamar X. 2890 y 2961 le voy a llamar X1. 2961. Luego busco los valores que ando buscando. En este caso me están pidiendo temperatura. Entonces, temperatura. Por lo tanto, voy a buscar la temperatura. La columna de temperatura es esta, porque es de temperatura. Entonces, el valor que corresponde a 2855.8, ¿qué valor le corresponde en temperatura? 200. Lo voy a poner del lado derecho. Y0 igual a 200, porque es el valor de temperatura que le corresponde a 2855.8. Este valor de 2890 no tengo la temperatura. Es la que tengo que determinar. Y a 2961, ¿qué valor de temperatura le corresponde? 250. Entonces pongo Y1 igual a 250. ¿Sale? Y ya tengo una tablita. Ahora, ¿para qué hice esto? Para lo siguiente, yo voy a interpolar.
se le llama interpolación y voy a usar esta fórmula que se encuentra aquí. Tienes que hacer una tablita parecida a esta que está aquí, ¿sí? Que fue la que ya hicimos. Es esta que ya hicimos, ¿vale? Esta tablita, digamos, es la misma tablita que ya hicimos en el ejercicio. Ahora, esta es la ecuación para la interpolación. Yo necesito interpolar con esta fórmula. La voy a poner aquí. Y, que sería esta Y, va a ser igual a Y0 más Y1 menos Y0. Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. ¿Sí? Por X menos X0. Y ya tengo mi fórmula. Voy a sustituir los valores. La Y0 vale 200. Más Y1 vale 250. Menos Y0 que vale 200. Entre X1, ¿cuánto vale X1? 2961. Menos X0, 2855.8 por X, 2890. Menos X0, 2855.8. Ya resuelvo esto. ¿Sí? 250 menos 200 entre 2061 menos 2855.8 y esto multiplicado por 2890 menos 2855 y toda esta operación más 200. Entonces, haciendo esa, digamos, esa interpolación, veo que me va a dar un valor de Y igual a 216.5 grados centígrados. Y este sería el valor de la temperatura, es decir, de Y. Este es el valor de la temperatura correspondiente a 2860. Por lo tanto, mi resultado de la temperatura es de 216.5 grados centígrados, que sería este de aquí, 216.5 grados centígrados. Y esa sería la solución. Entonces, a esto se le llama interpolación y se utiliza frecuentemente aquí en termodinámica. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando no tengamos un valor aquí en la tabla. Vamos a pensar algún otro valor. Vamos a decir que te dan una presión de 0.6, ¿no? Y una temperatura de 325. Y 325, si te das cuenta, no aparece aquí. 325. Entonces, tienes que hacer lo mismo con 300, cualquier valor que le corresponda de estos, ¿no? 325 y 300. Esos serían tus valores de X. En X se van a poner los valores que conocemos, los tres valores que conocemos. Y en Y se va a conocer los valores en donde existe la incógnita. Que por qué va a ser esta Y la que nosotros vamos a encontrar. ¿Sale? Repito, a esto se le llama interpolación y se utiliza cuando no tienes un valor exacto en tus tablas termodinámicas. Ahora, considera que esta es una fórmula, ¿sí? Ahora en la actualidad existen la mayoría de las calculadoras, casi todas, si no es que creo que todas, traen la función para interpolar. Busca un tutorial en donde tú puedas verificar en la calculadora que tienes, busca un tutorial ahí en YouTube, busca tutorial para interpolación de calculadora modelo Casio, modelo tal, ¿no? O cualquier otro modelo o marca, ahí tú pones en YouTube y ahí vienen tutoriales de cómo interpolar para que no, si es que no quieres hacer la fórmula, ¿no? Pero bueno, eso ya depende y bueno, entonces ya con eso queda resuelto el ejercicio. Bueno, pues muchas gracias. Te pido que me apoyes con un like o que te puedas suscribir, por favor,
al canal. Gracias y estamos en contacto. Muchas gracias.